dice la Oficina Nacional de Meteorología que aparentemente las lluvias deberán continuar sobre el territorio nacional, afectando ya lo que se ha afectado durante las últimas horas en territorio nacional. En el pasado sábado hubo un gran ventarrón por distintas comunidades de esta zona, afectando la mayor parte de esos ventarrones a Navarrete, por ejemplo. Es uno de los lugares donde se ha reportado daños de viviendas. Alguna autoridad acudirá en ello, sobre todo en esta temporada, inmersos en campaña electoral como estamos, será presta la asistencia, ¿sí? Normalmente así ha sido y las autoridades responden de manera rápida ante una situación de un fenómeno como tal. Hay mucha gente que está activa a ver qué ocurre. Debía ser así en todo el cuatrenio, digamos, de cualquier gestión gubernamental, que ante la ocurrencia de un hecho los organismos actuaran de manera cuasi automática, que hubiese digamos, un reglamento de actuación de las autoridades para estos casos. Lamentablemente vemos que se trabaja a marcha forzada en tiempos de campaña y las pavimentaciones de calles, avenidas y carreteras se hace también a la carrera, sin un plan preestablecido, más que la presión que pueda hacer la comunidad en su zona para que le asfalten las calles, para que sea dotado de los servicios públicos. Y decimos que debía ser así durante todo el año porque es parte de la gestión gubernamental, es parte de la gestión de un municipio, de una alcaldía. En la pavimentación o repavimentación de las calles de la ciudad está a cargo, debía ser una responsabilidad del cabildo, pero los cabildos están muy divorciados de esa realidad. Se le ha endilgado todo al Ministerio de Obras Públicas, pero evidentemente Obras Públicas disfruta aquello porque están en campaña, están haciendo lo que suelen hacer, no lo que debían estar haciendo durante los 4 años, haciendo una inversión continua en esa reparación, en esa repavimentación de calles, avenidas, las carreteras del país. Entonces tenemos que quien más laraca hace, quien más gomas prende, quien más vehículos apedrea, quien puede alterar más el orden, es la comunidad que recibe la atención. Así hemos visto callejones desprovistos de aceras y de contenes, asfaltados totalmente, callejones, sí, quizás con una producción agropecuaria mínima, pero con una capacidad de alteración del orden tremenda, y ese callejón ha sido asfaltado, porque así son nuestras autoridades, lamentablemente así son. Saldo de víctimas lamentables en la República Dominicana, pues entintan no muy agradablemente el inicio de semana. Gente que pudo haber estado con vida, pero actividades delincuenciales le cegaron la vida a varios jóvenes durante este fin de semana. La policía reporta de al menos 3 hechos. Uno de ellos ocurrido en el día de ayer, donde en un presunto asalto uno de los delincuentes cayó abatido por agentes policiales. El otro hecho, la muerte de 4 muchachos en un río en Mano Guayabo, en Santo Domingo, ahogados. También nos dan esa nota roja de la que uno dice siempre no le gusta hablar, pareciese de esas crónicas que jamás deben escribirse. Son parte de nuestra realidad y están ahí como hechos que ocurrieron y por eso uno los comenta, pero no por la nota agradable de que eso es noticia y punto, sino por el hecho de que es una pena que lo más granado que tenemos, nuestra juventud, no tome siempre las medidas de precaución que le señalan los más adultos. Los más adultos siempre nos hablan de la prudencia con la que debemos actuar y no actuamos con esa prudencia de que se nos habla. Eso por un lado. Por el otro lado, también relacionado a eso mismo, está el hecho de una creciente campaña electoral que ya apenas a unos días de que finalice la misma, pues pone las pasiones cada vez
más al rojo vivo y enciende entonces esa parte de la agresión, y ahí vamos hasta el hecho mismo de confrontaciones descarnadas que pasan más de la palabra a la acción. Y por eso uno dice que es innecesario la violencia, no solamente por tiempo de campaña, sino siempre, innecesaria, que provoca muerte y dolor y luto en las familias dominicanas. La exhortación permanente nuestra, y no vamos a cesar aquí en CDN ni en ninguna parte de esa exhortación, a que actuemos siempre con esa sapiencia de nuestros antepasados, actuar con prudencia. Tú dices seguir el consejo de los más adultos. Sin embargo, en Moca ocurre un hecho lamentabilísimo y está en la portada del diario El Caribe. Un hijo mata a su padre, un joven de 30 años, ultima a su padre de 57 apuñaladas porque el padre le reclamó no proferir malas palabras. Uno, lo primero que siente pensar en hechos como este es la ocurrencia del consumo de algún tipo de droga, porque bajo ninguna circunstancia usted podría pensar, podría en su sano juicio pensar que un hijo ultimaría a su padre a puñaladas por una diferencia, un diferendo, una llamada de atención oportuna que se produce del padre al hijo, reclamándole por una inconducta. Y uno jamás podría pensar que de ahí vendría un hecho lamentable como sería un parricidio, que el hijo arremeta puñaladas contra el padre porque le está reclamando. Solo para nuestro entender, solo una mente obnubilada por el uso de estupefacientes, de drogas narcóticas, puede cometer este tipo de acción. Es que nos negamos a pensar que la sociedad ha caído tan baja que en su sano juicio un joven podría arremeter contra uno de sus progenitores y asesinarlo a puñalada. Ha ocurrido, no negamos la ocurrencia de este tipo de hechos, pero la norma ha sido que hay un consumo de drogas que media antes de que haya esa agresión al progenitor. Puede ser la madre o el padre, en este caso fue el padre, pero suele ocurrir que también pasa con la abuela, el abuelo, pasa con la hermana, con el tío, pasa con cualquier figura de autoridad. Pero repetimos, hay un consumo de drogas que mediante esta situación, y llamamos la atención y nos la llamamos a nosotros mismos, no solamente como sociedad, como familia, como núcleo fundamental de esa sociedad, como familia, a poner atención a eso. También las autoridades deben poner atención a todas estas situaciones. Y nosotros hubiésemos querido que en el llamado debate de los candidatos se hubiese tratado la situación de la sociedad dominicana en su contexto de hoy día, que podían o debían estar produciendo los equipos de los candidatos a la presidencia en términos de estudios sociológicos y propuestas para la sociedad de qué hacer frente a lo que nos está, el resultado que estamos teniendo como sociedad, como un ente completo, el resultado de eso, pero además como núcleo fundamental de esa sociedad, qué opina, qué quiere, qué visualiza para la familia cada candidato. Esa es la aprehensión que tenemos, que seguimos diciéndonos que aquel robó más que este. Entonces la discusión es entre el más ladrón que el otro, que no, que tú robaste más, que en tu gobierno se robó más, que en tu gobierno hubo más droga, que no, que es que en tu gobierno no se persiguió y por eso no se supo de la droga. Así andamos, así estamos, y así estamos nosotros permitiendo que sigan estos sinvergüenzas haciendo lo que les da la gana. Pero este día será mejor, y así lo demostraron los franceses, que hoy están en las calles todavía celebrando el triunfo de Hollande sobre Sarkozy. La parte más avanzada del pensamiento francés ha obtenido victoria en la parte política de la gobernabilidad de Francia, y por tanto los franceses
ahora se dan una nueva estructura gubernamental y a eso también dado como un poco de aliento y de respiro al pensamiento liberal del mundo, donde esas ideas preconizadas por los socialistas como que estaban medio de capa caída, y muchos gobiernos de América, por ejemplo, sobre todo América Central, América del Sur, que habían ido tomando el poder del mismo pensamiento de Hollande, se ven ahora con un poco más de fuerza o fortalecidos. Es como si dijéramos el ala radical, el ala moderada de la izquierda anda tomando poder en todas partes del mundo, lo de Francia. Igual ocurre por aquí, por América Latina, donde también se dan rumbos parecidos a los que ocurrieron en Francia. Eso habrá de verse durante el tiempo que dure y qué va a suceder y qué acontece en este tipo de gente que toma el poder político de un país para supuestamente producir cambios. Si los cambios no se producen, las sociedades se cansan de los gobiernos. Igual nos pasa a nosotros en la República Dominicana. Bueno, ya veremos qué acontece aquí en el país. Ya estamos apenas unos días del proceso electoral para un cambio de gobernabilidad en nuestro sistema político. En materia de Francia, nosotros los dominicanos debemos ser un poquito cautos. Y es que la postura de inmigrante que tiene Hollande no es la que mantenía Sarkozy. Hay unas diferencias diametrales ahí en esa postura. Y lo que nosotros podemos esperar como presión de Francia hacia nuestra nación en materia de nuestros vecinos los haitianos nos hace ser cautos en el análisis de qué nos espera a los dominicanos, repito, en materia de la presión internacional que suelen ejercer esos gobiernos. A Hollande se le olvida que Francia tuvo una participación fundamentalísima en cuanto a la deuda que tiene Haití con el mundo. Haití todavía está pagando la osadía de liberarse de Francia, ¿sí? Todavía está pagando, todavía gravita la deuda de Haití, de esa osadía de pretender liberarse y liberarse como nación, ser una nación libre. Haití está pagando esa osadía y Francia tiene un papel fundamental en esa deuda que tiene Haití con el mundo y por la cual de alguna manera se mantiene anquilosada esa nación, pero debemos ser cautos frente a eso. Vamos a esperar. Es un gobierno que asumirá, el de Hollande, que uno no sabe hacia dónde derivará, pero lo que pinta no es muy bueno para la República Dominicana, así es que vendrán presiones, repito, ellos olvidándose de la responsabilidad primaria que tienen con Haití y pretendiendo achacarnos y endilgarnos a nosotros una responsabilidad frente a una nación que ha querido y quiso ser pionera en la liberación de su territorio, que quiso dar la voz en contra de la esclavitud y la dio, pero que está pagando muy caro esa osadía de pretender liberarse de las naciones opresoras.